Dios te bendiga en este maravilloso día que Jehová nuestro Dios nos permite ver. Agradecemos a Dios por las oportunidades que nos da, que se hacen nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por esta linda oportunidad de estar acá, trayendo otra entrega a nuestros telescuchas, esperando que la misma sea de bendición para cada uno de ellos y que puedan aplicarla en su vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos, en esta hora vamos a tratar otro tema, un devocional, acerca del nuevo nacimiento. Vamos a ver la pregunta que le hizo Nicodemo a nuestro querido Jesús sobre un nuevo nacimiento. Y ahí vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Juan, el capítulo 3, desde el verso 1. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acá. Este fue el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no es nacido de agua y del Espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Este fue el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo se maravilló de lo que Jesús le dijo, que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no entendía esa partecita y le preguntó que si era verdad, que si era que él iba a volver al vientre de su madre, si podía una persona adulta ya entrar, ¿verdad? No iba a caber el espacio, no iba a ser posible. Pero Jesucristo se refería a otra clase de nacimiento, el nacimiento que debemos experimentar todos cuando venimos a los pies de Jesús, cuando queremos ser una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento y la Biblia habla de ese nuevo nacimiento, que no es de carne, porque dijo Jesucristo: lo que es nacido de carne, lo que es nacido de varón y de mujer es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Vamos a ver, entonces dice en una partecita aquí que hay que nacer de agua y del Espíritu. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios de agua y del Espíritu para tener un nuevo nacimiento. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 17. Aquí dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ahí es que empieza el nuevo nacimiento.
Estamos viendo dónde empieza el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, debe ser una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Las cosas viejas se refiere a todo lo que yo en mi pasada, en mi vieja manera de vivir, practicaba. Todas esas cosas viejas para tener un nuevo nacimiento deben de pasar. Y he aquí, dice la palabra de Dios, todas deben ser hechas nuevecitas. Cuando uno viene a Jesús, cuando venimos a Jesucristo, que le aceptamos, que hacemos, le aceptamos primero en nuestro corazón. Cuando uno acepta a Cristo, primero en su corazón. Y cuando uno se bautiza, que ahí nace, ¿verdad?, la persona, el nuevo nacimiento de agua, que uno se bautiza, uno reconoce públicamente. Cuando nos bautizamos, estamos reconociendo públicamente que nosotros estamos aceptando a Jesús. Pero ya antes lo habíamos aceptado en nuestro corazón, se supone. Recordemos que cuando Jesús vino al Jordán, al río, que Juan estaba bautizando en agua, Jesucristo vino para que Juan lo bautizara. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, en esa ocasión vino porque eso es un mandato. Cuando uno se bautiza, que uno muere ese viejo hombre. ¿Qué le pasó a Jesucristo cuando Jesucristo surgió del agua, que Juan lo bautizó? Descendió el Espíritu Santo como paloma y se posó en Jesús. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Jesús subió de las aguas del bautismo, cuando Juan lo bautizó, para darnos ejemplo y para dejarnos una enseñanza de que cuando uno se bautiza, que muere ese hombre viejo, que la cosa vieja, como dice 2 Corintios 5:17, deben pasar cuando uno acepta a Jesús. Debe de recibir, cuando uno se bautiza, que ese hombre viejo se queda ahí, pisoteado, ¿verdad?, agonizando. Debe recibir el Espíritu Santo. Ahí es que uno recibe el Espíritu Santo. Cuando ese hombre viejo muere, ¿verdad?, se le otorga a uno el Espíritu Santo. Y debemos, dice la palabra de Dios, según 2 Corintios 5:17, debemos de ser nuevas criaturas. Las cosas viejas deben de pasar y todas las cosas en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra nueva vida, deben de ser hechas nuevecitas, como dice la palabra de Dios. Vamos a seguir buscando pruebas, ¿verdad?, porque esto es con evidencia. A ver lo que dice Romanos 6 del nuevo nacimiento. Ya leímos 2 Corintios, cómo es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Romanos 6, 1 al 4. Aquí está. Dice el titulito de arriba: muertos al pecado. Cuando uno se bautiza en agua, ¿verdad?, y en espíritu, pues cuando uno se bautiza en agua, que se muere ese viejo hombre, ahí se le otorga el Espíritu Santo, como se hizo con Jesucristo, como hizo el Padre con Jesucristo. Dice: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta aquí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, cuando uno se bautiza, uno muere al pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en nuestra vana y pasada manera de vivir si morimos al pecado? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muere ese hombre pecador y surge un hombre nuevo, en Cristo Jesús, una nueva criatura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo no se sepulta ese hombre viejo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en vida nueva andemos. Así como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿verdad?, que murió y resucitó, así también nosotros podamos andar en una nueva vida.
Es de ahí que se refiere, de esto se refiere el nuevo nacimiento. Nosotros no debemos seguir siendo iguales, según la palabra de Dios. Debemos ser una nueva criatura que refleje la luz de nuestro Señor Jesucristo. Una nueva criatura que sea diferente. Aquí se habla mucho de la diferencia, pero es que debemos ser diferentes. Cuando usted decide, porque el Señor le deja libre albedrío, ¿verdad?, a la persona. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, bautizarnos, estamos decidiendo cambiar de la vana manera de vivir que uno tenía en años atrás. Entonces, si uno decide de su propia inspiración aceptar a Cristo, hacer esa profesión de fe, que todo el mundo vea, debemos de ser diferentes, que el mundo vea que la palabra de Dios no es relajo, que el cristianismo no es relajo, que nosotros ponemos en alto, que nosotros, eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos en alto la palabra de Dios, para que el que va a venir, que hay muchas personas que están fuera, que quieren servirle al Señor de corazón, vengan por nuestro buen comportamiento y nuestra pía y santa manera de vivir en el Señor Jesús. Vamos a seguir buscando, estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Vamos a seguir buscando las evidencias, vamos a ver lo que nos dice Colosenses 3:10, del nuevo nacimiento. Estamos en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Colosenses 3:10. Vamos a ver. Colosenses 3:10. El nuevo nacimiento, cosa bella y preciosa. Dice, y revestido del nuevo. Aquí está hablando que se despojen, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí el Señor nos manda que nos revistamos del nuevo hombre, el cual, según el conocimiento, ¿verdad?, de la plenitud de Dios, llegamos a ese conocimiento que quiere Jehová con cada uno de nosotros, que nosotros nos revistamos cada día del nuevo hombre y dejemos el viejo hombre, que a veces nosotros tenemos dos luchas, dos fuerzas. Cuando uno está en su vana manera de vivir, tiene una sola naturaleza, la del pecado. Pero cuando uno decide aceptar a Jesucristo, que lo acepta públicamente, que se bautiza, que debiera de morir ese viejo hombre, pero ese viejo hombre está ahí latente, entonces tenemos dos naturalezas que compiten entre sí. La naturaleza, que nosotros alimentemos más, esa es la que va a imperar. ¿Cómo se alimenta la naturaleza? Bueno, la carnal se alimenta con eso, con la cosa que uno hacía antes, que no quiere dejarla, sino que quiere seguirla atesorando, esas cositas que hacíamos antes. Así se alimenta la naturaleza de la carne y se va muriendo la espiritual. Pero si uno, en vez de alimentar la naturaleza carnal, alimenta la espiritual, el nuevo hombre, ¿verdad? ¿Cómo se alimenta la espiritual? Mucho ayuno y oración. Los demonios salen con ayuno y con oración. Salen los demonios. Eso no es de que con mi fuerza. Los demonios, tú no vas a poder nunca con tu fuerza. Es con la fuerza de Jesús, que fue el que venció. Entonces, mucho ayuno y oración. Mucho estudio de la palabra de Dios. En este tiempo tan peligroso que estamos, tenemos que involucrarnos cada día más y más y más en una así dice Jehová, en la palabra de Dios, para uno poder soportar los embates del maligno, que son muchos, y testificar de la grande maravilla que Jesucristo hace a diario con cada uno de nosotros, porque hace maravilla el Señor Jesús. Testificar, contarle a otro cómo era uno antes, cómo es el después de uno, y que la gente lo vea, no contárselo, que la gente lo vea, los que te conocen a ti, que vean la diferencia del antes y el después. Así se alimenta la naturaleza espiritual y esa es la que va a imperar. La otra vamos a matar de hambre a la otra, ¿verdad? Así se puede alimentar la naturaleza espiritual. Vamos a ver lo que nos dice Efesios
4, 23 y 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar, hay que limpiar esa mente. Hay que tener la mente de Cristo, porque tenemos pensamientos que son medio pecaminosos. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia. Debemos de ser justos y santos. Eso es lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros seamos diferentes, que no sigamos claudicando en dos pensamientos, que no sigamos con nuestra mente aquí. Yo sirvo a Dios, pero también quiero servir al otro hombre. No, tenemos que definirnos, ¿verdad? El nuevo nacimiento es impartido a la persona que cree. Usted cree en Jesús, se le da el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo tenemos el nuevo nacimiento? Para terminar, vamos a ver cómo lo podemos obtener, cómo lo tendremos. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 3, el verso 20. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. A ver de cómo uno puede, ¿verdad?, andar en novedad de vida y obtener ese nuevo nacimiento. Apocalipsis 3, 20. Vamos a ver, a buscarlo textualmente aquí, ¿no? Para no hablar en nuestra propia palabra, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está llamando a la puerta de cada uno de nuestros corazones. A la puerta que Jesucristo se refiere a la de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta de ese corazón, yo entraré y estaré contigo hasta el fin de tus días. Cenaré contigo y de ñapa te voy a dar la vida eterna. Así es que vamos a abrirle la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, que eso es lo que Él quiere, a ser una nueva criatura. Si estamos en Cristo, debemos ser una nueva criatura. No te olvides de eso. Las cosas viejas que hacíamos antes deben de pasar. He aquí que todas deben ser hechas nuevecitas. Es un poquito difícil, porque la carne solamente llama para perdición. Es un poquito difícil, pero no imposible. Agarrado de la roca que es Cristo Jesús, que vino aquí y venció. Venció para dejarnos ejemplo de que se puede vencer. Así que Dios te bendiga. Agarrarte de la roca que es Cristo Jesús y hacer una nueva criatura en Él. Dale me gusta al video, comparte estas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega, si Jehová de aquí a allá no ha venido. Y no te olvides, hacer una nueva criatura en Cristo Jesús.